Buenas tardes, continuando entonces con las actividades previstas para este primer workshop en enseñanza en escenarios digitales. Tenemos la mesa de tutorización. Esta mesa va a estar coordinada por la doctora María Elena Bain, a quien le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un gusto estar en este espacio que nos vuelve a reunir y vuelve a reafirmar el espíritu que tiene esta maestría de trabajo colaborativo, ¿no? Y de un trabajo de cogestión. Es un orgullo, la verdad, que todo lo que se hace en el marco de esta maestría tiene como génesis ese espíritu de trabajo colaborativo. Y esta nueva manera de encontrarnos, que tiene como fin último continuar garantizando una oferta de calidad en un tema tan significativo hoy, como es la enseñanza en escenarios digitales, mucho más a partir de la pandemia. El tema que vamos a trabajar tiene que ver con el rol de las tutorías. Para eso, yo armé 3 transparencias, el solo efecto de contextualizar sobre lo que vamos a hablar. La verdad que me siento en una mesa redonda en la cual espero todos puedan expresar cuáles fueron lo mejor y lo peor de las experiencias, porque sin duda va a ser un insumo en el mejoramiento de la carrera. Ayer cuando charlaba con Karina sobre esta presentación que le había puesto la tutoría docente en la MEDA examen, ella me decía que, bueno, que ella le había hecho recordar una instancia que ella había tenido de, no me acuerdo si era el PowerPoint o qué, al banquillo de los acusados. Es más o menos eso lo que vamos a hacer. Hay 2 temas centrales sobre los que a mí me interesa que trabajemos, que tiene que ver con la red de relaciones en torno al trabajo de la tutoría docente y las funciones que cumplen los tutores y las tutoras. En el documento que pauta, en el marco de la maestría, cuáles son las funciones de los profesores responsables y los profesores tutores, plantea que hay una red relacional entre qué hace el docente responsable, qué hace el docente tutor, esa relación con los estudiantes y cuál es la relación con la dirección de la maestría. Yo agregué 2 elementos más que tienen que ver con las coordinaciones locales, que son todos los referentes institucionales de cada una de las 7 universidades que implementan la maestría, y los grupos de gestión, que son 3 grupos: el grupo de gestión académica, tecnológica y administrativa financiera, con representantes también de todas las universidades. Porque, como saben, llevar a cabo una carrera de estas características implica claramente una organización muy significativa en tanto y en cuanto el nivel de participación. Eso en cuanto al primer tema. El segundo tema, un poco recuperando ese documento, cuáles son las funciones tutoriales, ¿no? Sabemos que la función académica tiene más que ver con el espacio curricular en sí mismo, con los contenidos, bueno, las actividades, las evaluaciones, el componente social tan significativo en los entornos virtuales o escenarios digitales, que tiene que ver con ese acompañamiento que se le da al alumno y evitar esa situación de aislamiento.
una función orientadora de cómo se planifica y se estructuran esas normas de funcionamiento al interior del espacio. Las cuestiones técnicas que tienen que ver cuál es el dominio del estudiante respecto de los distintos recursos a través de los cuales lleva a cabo este aprendizaje. Y por último, la función organizativa, en la cual el rol del tutor tiene que ver con la guía y el asesoramiento en esas cuestiones organizacionales. Entonces, a partir de ahí, la pregunta disparadora es qué aspectos positivos nos llevamos, porque todos fuimos tutores, y qué consideramos también que amerita un cambio. Voy a dejar de compartir, yo voy a intentar ir tomando nota para poder hacer un resumen al final. No sé, en función de eso, y no para restringirme a un conjunto de preguntas, sino me interesa más que nos podamos escuchar en una intervención corta de que las opiniones, qué cosas ven buenas, qué cosas ven que tenemos que mejorar desde el rol y desde las relaciones que establecemos en este caso. Así que yo, el que quiera hablar, que hable. Bueno, en principio, me tengo que presentar, ¿sí? Soy Regina Plaza, de la Universidad Nacional del Comahue, fui tutora en uno de los espacios de este año. Yo, en primer lugar, considero que el tutor es uno de los componentes más indispensables de una carrera a distancia. Un tutor puede dar y enriquecer una propuesta muy pobre, pero también puede empobrecer una propuesta muy rica. Y entonces, creo que una de las, bueno, lamentablemente voy a empezar por las falencias, pero creo que una de las falencias o una de las necesidades que tenemos es la formación de tutores. Creo que es indispensable. Y no en las cuestiones técnicas, sino en la cuestión didáctica, pedagógica, bueno, en eso, en formar un tutor. Y como positivo, bueno, la posibilidad de trabajar con el maestrando y poder guiarlo y poder ver cómo va cambiando, enriqueciéndose y trabajando a lo largo de la propuesta, para mí es uno de los mejores trabajos. Es mejor o más enriquecedor que ser el docente responsable del espacio. Bueno, eso. Jorgelina, y de cada, digamos, en estos dos puntos en general, algo, digamos, en esta maestría que tiene estas características tan particulares, ¿no? No en todos los casos uno, cuando es tutor, tiene la posibilidad de relacionarse con otros tutores que están haciendo lo mismo, digamos, no siempre se da. Entonces ese trabajo de articulación. En mi experiencia tuvimos la posibilidad de trabajar, de conectarnos todo el tiempo en WhatsApp, entonces comentar qué nos servía a unos para poner en práctica o eso, o ayudarnos y apoyarnos en cuanto teníamos algún problema. Y también tuvimos encuentros sincrónicos con la responsable del área y los tutores, como para también intercambiar todas estas cuestiones. Como que nunca me sentí sola. En ese sentido, más que positivo, mi experiencia. Bueno, por suerte hay bastante gente, así que, bueno, me gustaría que todos pudiéramos hablar y expresarnos. Sí, yo comparto esto que planteaba Jorgelina.
en la última parte, sobre la importancia de construir como una especie de red, incluso entre los tutores que estamos trabajando en el mismo espacio. En mi caso tuve la posibilidad de transitar así los espacios en los que estuve como tutora, porque coincidíamos con quienes habíamos participado en algún otro curso, entonces, en algún otro seminario. Entonces eso me parece que enriquece y fortalece mucho la contribución y la tutoría que podemos llevar adelante. De igual manera, la conexión constante que he mantenido con quienes están como responsables del espacio. Ahí tuve experiencias distintas. En algunos casos hemos transitado un periodo previo a la implementación del curso, con reuniones frecuentes. Entonces eso permitió una preparación un poco más acabada al momento de acompañar la cursada. Eso me parece central, ¿no? El feedback todo el tiempo con el responsable, y en algunos de los casos también, dentro del desarrollo del seminario, hemos podido eh, generar espacios en donde hemos incluido al docente responsable en alguno de los encuentros sincrónicos que establecíamos. Bueno, me parece que esos son aspectos centrales, ¿no? La comunicación que se puede establecer de manera constante, tanto con los tutores que venimos transitando juntos el espacio, como con el docente responsable. Bueno, gracias, Mariela. No sé quién, ahí se sumó Berta. ¿Cómo estás, Berta? Hola, María Elena, buenas tardes a todos. Bueno, no sé quién... Quieren, yo puedo continuar. En realidad va un poco en sintonía por... Discúlpame, María Soledad, ¿te querés presentar por... perdón, disculpe, sí. Bueno, yo soy Soledad García, he sido tutora en varias materias por la sede de la Universidad Nacional de La Pampa. Yo soy comunicadora social, soy de acá de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, y he tenido la suerte de poder... desempeñarme como tutora en varios seminarios, ¿sí? Y por ahí, a riesgo de ser reiterativa, cuando recién hablaba Jorgelina, marqué algunas cuestiones y también en sintonía lo que dice Mariela. Valoro positivamente esa idea de red, que la escribí porque es una red fuerte, somos personas de distintas universidades con distintas idiosincrasias, hasta con diferentes formas de evaluar y demás, y creo que la tutorización, cuando se da esta idea de red, permite aunar criterios, permite compartir experiencia, permite ayudarnos entre nosotras, entre nosotros, poder aportar saberes. Digo, esta idea de poder intercambiar con docentes de otras universidades me parece que es realmente muy positiva. También, así como decía Jorgelina, que un tutor o tutora puede mejorar o no la propuesta, creo que acá es 50 y 50 también con el docente a cargo o la docente, porque es fundamental la relación que se establece. Es muy importante que haya un diálogo, haya una comunicación permanente. Como contaba Mariela, hay algunos o algunas docentes a cargo que desde mucho antes establecen encuentros sincrónicos, nos van guiando todo el tiempo, están permanentemente conectados por WhatsApp, por otros medios. Bueno, eso como tutora, a mí particularmente, me ha permitido sentirme respaldada, acompañada, saber que hay alguien ahí a quien podemos consultar, porque obviamente como tutoras o tutores también nos aparecen dudas, así que yo creo que también es muy importante el acompañamiento de la persona que está a cargo. Y por último, sí marqué como por ahí importante esa idea de que nuestra tarea de tutores o tutoras a veces requiere esa formación permanente o encuentros como este. Por ejemplo, yo celebro mucho que hoy nos podamos reunir acá para hablar de nuestras experiencias,
porque a veces tenemos en todos los casos experiencias como docentes y qué sé yo, yo creo que nos hemos encontrado en muchos casos frente a estas tutorizaciones por primera vez, siendo una primera experiencia y hemos tenido que, bueno, salir a la cancha con todas las herramientas y la mejor voluntad, pero a veces es necesario que podamos asistir a encuentros, formaciones, espacios como este para poder, digamos, enriquecer más esa tarea docente o de tutores que estamos llevando a cabo. Así que bueno, no quiero acaparar más minutos, pero básicamente será mi pequeño aporte. Bueno, gracias María Soledad. Hay dos manos levantadas que son de Mónica Olbrich, que entiendo es de la San Juan Bosco, y Cristina Sayat, que es de la UMPA. Así que Mónica, adelante. Está silenciada. Perdón, ahí está. Buenas tardes, gracias. He compartido con varias colegas que están presentes aquí espacios de tutoría, bueno, y también en otras redes de trabajo profesional. Así que bueno, un gusto saludarlas. Bueno, yo soy docente e investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Siempre he trabajado en mi campo, digamos, de trabajo en la formación docente, vinculada al área de las prácticas, del área pedagógica y el área de las prácticas. Y la tutoría que he realizado, recién soy nuevita porque ingresé el año pasado para la tutoría de práctica 1 y práctica 2. Y este año coordiné también el espacio de quienes debían recuperar esos espacios de práctica. Bueno, me sumo a las expresiones vertidas por mis colegas. Creo que lo más fuerte está puesto en el trabajo colaborativo, no solo entre los colegas tutores, sino que es algo que también viene, digamos, y se puede instalar en el trabajo con los maestrandos, ¿no? Esto, al menos en el espacio de práctica, fue algo que en el caso de los grupos con los que estuve trabajando, esto, si se da el espacio, como que surge, ¿no? Este trabajo colaborativo entre los maestrandos, ¿no? De distintas sedes, incluso hay varios de ellos que vienen ya, digamos, con su grupo de estudio, que son, digamos, de distintos puntos del país, pero que lo tienen instalado y que lo tienen, yo diría que algunos hasta consolidado, y que ahora, por ejemplo, también están continuando con esta manera de trabajo en la elaboración de sus trabajos finales. Bueno, creo que sí que son importantes estos espacios, también ya se ha dicho, ¿no? Para nosotros, y bueno, también valoro mucho el trabajo de articulación y este trabajo previo y conjunto que se hace con el docente responsable del espacio correspondiente. Por allí voy a decir algunas cuestiones más vinculadas al espacio de la práctica, que es un espacio particular, ¿no? Dentro de las tutorías, digamos, yo lo pondría como con características aparte, porque, bueno, son espacios de integración, ¿no? De integración de saberes, de todo lo que han venido construyendo en sus trayectos de formación, no solo en esta maestría, sino lo que traen de sus propios campos profesionales, ¿no? Entonces, es un espacio donde también suelen darse ciertos conflictos, ¿no? Que, bueno, ahí el tutor tiene que ir como gestionando y acompañando mucho, ¿no? Bueno, también es importante digamos, este trabajo, este diálogo que uno pueda mantener con los coordinadores locales, que también ayudan a resolver algunas de estas cuestiones. Y a ver si yo también fui anotando algunas cuestiones. Como esta es una maestría, sigo hablando siempre en relación al espacio de práctica, ¿no? Como es una maestría en enseñanza, y hay algunos maestrandos que no provienen del campo educativo, o algunos que están en el campo educativo, pero que está como un poco flojito lo pedagógico, lo pedagógico didáctico incluso. Bueno, esos me parece que son algunos espacios como algunos saberes, digamos, que es necesario generar algunas instancias que permitan como consolidarlos, ¿no? Como también algunas otras cuestiones vinculadas a
en algunos casos, muy poquitos, a cuestiones que tienen que ver con la escritura académica y con, si bien es esta una maestría de carácter profesional, hay algunas cuestiones vinculadas a la investigación o a cómo realizar un diagnóstico de situación, que también me parece que son algunos aspectos a fortalecer. Y desde el punto de vista, bueno, de los tutores en particular, ya cierro, ¿no? Por allí, pero puede ser porque yo soy nueva en esto, hubiera como necesitado tener como, justamente en función de lo que dije al principio, como es un espacio de integración, por ahí tener como una mirada o alguna información o poder haber accedido, digamos, a las características que tuvieron los espacios curriculares que cursaron los maestrandos, ¿no? Porque obviamente es en el espacio de la práctica donde tienen que poder articular todo lo que han venido trabajando durante el trayecto de la maestría, ¿no? Bueno, por ahora eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Espero haber tomado nota de todo, después voy a hacer un resumen. Yo tengo dos pedidos en el orden de Cristina primero y Berta después. No sé si Cristina. Gracias, María Elena. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristina Sayat, pertenezco a la UMPA Bimodal y, bueno, me desempeñé como tutora de 4 espacios curriculares y, bueno, mi experiencia ha sido fantástica, ha sido muy buena desde el momento en que tenemos el primer contacto con las profesoras, que nos reunimos para que presenten ellas sus espacios curriculares y allí se pueden salvar absolutamente todas las dudas que uno tiene, que me parece que es un espacio extremadamente importante, porque además que ellas lo organizan, tienen la humildad de aceptar nuestras recomendaciones, sugerencias, y nos permiten también a veces hacer preguntas obvias, ¿no? Pero para uno que luego tiene que estar al frente de algo que otro organizó y tener que hacer ese cambio de rol y ser, yo le llamo como la empatía pedagógica de mi colega, a ver qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que escribió y cómo lo puedo hacer para no desdibujar la calidad académica que se ha presentado. Entonces, ese espacio previo a mí me parece extremadamente enriquecedor. Mi experiencia en todas digamos, las funciones, tanto académica, técnica, orientadora, social y organizativa, ha sido muy buena. Sí se han visto algunas debilidades en cuestiones, en la práctica 1 o práctica 2, por ejemplo, que tenían que echar mano de alguna cuestión metodológica de la investigación o diagnóstica, pero a mí me parecía que era como un lindo espacio también para que uno pudiera desempeñar esa función orientadora y darles información, darle material, aprovechar con la autorización de la profesora contenidista, que también colaboraba en este sentido. Bueno, mi forma de trabajo es una forma de trabajar en una interacción social tanto grupal y muy individual y muy personalizado. Entonces genero espacios de comunicación fuera de la asignatura o el seminario, y permanentemente los maestrandos están en interacción con uno y las respuestas son inmediatas. El espacio que se genera con los demás tutores también para mí es muy beneficioso y enriquecedor en tanto y en cuanto los otros colegas hacen preguntas que quizás a uno no se le ocurrió,
y lo va salvando a uno y anticipando, ¿no? O cuando cuentan algunas experiencias, o cuando comparten alguna ficha, alguna guía, y que a uno no se le ocurrió, y entonces es muy enriquecedor ese espacio. Y a veces hay preguntas que uno las da por obvias, por sabidas, pero la verdad que cuando alguien las pregunta, uno se da cuenta que realmente no la interpretó bien, por ejemplo. Entonces, ese espacio de interacción que podemos tener como tutores, a mí me parece que es extremadamente formativo y educativo. La experiencia que tengo con la coordinación, que he tenido por lo menos con la coordinación en la práctica, para mí fue extraordinaria, fue una experiencia nueva, pero muy bonita, muy organizada, muy acompañada, y bueno, la verdad que fue para mí un aprendizaje maravilloso. Y la relación que se pudo establecer entre docente responsable, docente tutor y estudiante, lo hemos logrado en los 4 seminarios que estuvieron a mi cargo. Así es que yo la verdad que no sé, tal vez lo que era para decir que deberíamos mejorar un poquitito, ya se lo ha pensado, que era la parte metodológica, para ayudar un poquito a armar el trabajo en la práctica 1 o práctica 2. Eso ya se lo pensó, lo hicieron algún taller, algún espacio, se anticipó en el camino, y eso me pareció como muy importante. Que para mí en realidad no era tanto obstáculo, porque me parecía que podía ser una función orientadora, que quizás nos daba más trabajo, pero bueno, estaba dentro de nuestras facultades como tutores. Por mi parte, nada más. Bueno, muchas gracias, Cristina. Berta. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo soy de la Universidad Nacional de San Luis, mi nombre es Berta García. Y he trabajado en varios espacios desde la primer cohorte, con lo cual he podido ver un muy buen progreso en cuanto a la tarea o al trabajo que venimos desarrollando al interior de los seminarios, tal cual como lo han dicho las colegas, ¿no? Todo lo que se hace al interior relacionado con la comunicación, el trabajo con las docentes responsables de los espacios, el apoyo de la coordinación local, o sea, me parecen muy valiosas esos espacios y cómo los venimos trabajando, lo que se ha logrado, este progreso que hemos venido haciendo en los poquitos años que llevamos de la MED. La verdad que lo valoro muchísimo, creo que también uno aprende en la medida en que va transitando, va aprendiendo y se aprende con los colegas, se aprende con los estudiantes, se aprende con los profesores responsables y con diversos espacios o momentos en los que estamos trabajando. Yo creo que para aportar podría decir, a ver, nos estaría faltando, y un poco lo dijo Mónica recién, nos estaría faltando un poquito la articulación entre los seminarios. Ver un poco qué es lo que está pasando antes, qué es lo que pasó, qué resultados se obtuvieron, y sobre todo cuáles son los puntos débiles o qué deberíamos seguir fortaleciendo a nivel competencias que queremos que se vean reflejadas en un egresado de la MED, y por ahí están un poquito débiles. También me parece que previo a eso habría que definir cuáles son esas competencias que considera la MED centrales, como para trabajarlas en forma transversal, y que como tutores podamos colaborar en fortalecer el logro de esas competencias. Entonces, me parece que por ahí tenemos un trabajito para hacer. Me parece que esa sería como, de mi parte, lo que me gustaría trabajar
a partir de, o en los próximos seminarios, ¿no? En algunos espacios, como decía, no sé si Mónica o Cristina, me parece que necesitamos tener un panorama más completo, más global de cómo están nuestros estudiantes. En las prácticas me parece re importante. Y bueno, y después yo he estado trabajando en el EDATIF, que es este espacio de acompañamiento a los maestrandos que van a presentar sus planes, y también es como que hace falta un poquito la articulación con los seminarios anteriores, un poco tener un paneo, un panorama de la situación, como para saber en qué hay que apoyar o qué hay que revisar o qué hay que fortalecer, ¿no? Pasa, por ejemplo, llegamos al EDATIF y seguimos recalcando o trabajando las citas y las referencias bajo normas APA, algo que se supone habíamos trabajado en el primer seminario de la MED. Entonces, bueno, estas cuestiones por ahí me parece que fortalecerlas. El resto, súper conforme, contenta y feliz de estar trabajando en esta maestría. Muy cómoda. Bueno, buenísimo, Berta. Julia, Julia Romero, adelante. Hola, sí. Bueno, soy Julio Romero de la UMPA UACO. Me parece que Berta está en la clave, ¿no? O sea, esta cuestión de reunirnos, los tutores, hay que aprovecharlo, ¿no? Y podemos aprovecharlo en esta cuestión de trabajar las cuestiones transversales, ¿sí? O sea, coincido con lo que se dijo antes acerca del trabajo que estamos al interior de la tutoría. Creo que por lo menos en particular nunca tuve problemas, o sea, ni con los otros tutores, ni con el profesor responsable. Fuimos afinando en la medida que se avanzó y se fueron solucionando todo y anda muy bien. Pero creo que nos faltaba esto, ¿no? De reunirnos y acordar algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, bueno, Berta habló de las competencias, ¿no? Bueno, definir criterios de, en nuestro caso, hay competencias. Ya hay, en abril, la Comunidad Europea ya sacó un documento, un boletín acerca de las competencias necesarias para la educación. Digo esto porque hay mucha letra sobre el tema de competencia y bueno, ya está definido algo, ¿no? Desde la Comunidad Europea, ¿no? Acerca de las competencias, y creo que esta maestría tiene que ver con la enseñanza y bueno, está muy claro esto, que sería una cuestión transversal que deberíamos observar todos, ¿no? Esto en base, aprovechando esta cuestión transversal, esto de hacer conciencia en nosotros mismos y en los alumnos la situación de caos natural que hay en el escenario de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para contrarrestar el caos, la fórmula es el orden, ¿no? Así como lo planteó María Elena, yo soy ordenada, bueno, eso es parte de la clave, ¿no? De solucionar la cuestión del caos. Y por otro lado, el otro tópico es la infoxicación, ¿no? Esta cuestión de que está bien que nos comuniquemos por WhatsApp o por Messenger, como sea, pero tengamos claro que esto está generando también una confusión, ¿no? O sea, una indigestión de información que a veces no es saludable, ¿sí? O sea, nos ponemos y no es saludable ni para nosotros ni para nuestros maestrandos. Pero lo que es más importante es que nuestros maestrandos van a ser docentes, ¿no? Que ellos tienen que gestionar estas cuestiones, estas competencias, cómo manejamos este tipo de cuestiones, tanto del caos, de infoxicación y de las competencias. Digo eso nomás. Muchas gracias, Julio, muy claro. Tengo ahí un pedido de Cristina, no sé si querías agregar algo, y después Carla Román. Sí, quería agregar algo sobre las competencias o las habilidades que hizo mención, creo que Berta.
Me parece que es una cuestión que no solo nos compete a los tutores, sino que ya viene de la mano de toda una formación y de la estructura y lógica interna de la formación de la maestría, que ya tiene sus competencias y sus objetivos definidos de qué es lo que queremos formar. De allí se desprenden los diferentes seminarios y cada docente hace hincapié en determinadas competencias o habilidades. Y en función a esas competencias y habilidades, luego se organiza el seminario, entramos nosotros con nuestro rol a complementar la tarea. Entonces, creo que es una cuestión que no solo es nuestra, sino que sería más bien de si hay que hacerlo, ¿no? Si hay que hacerlo, voy a esto. Porque también es cierto que yo sigo insistiendo en esta parte. No todo podemos prever en el campo de la enseñanza. Hay un programa de formación, hay después seminarios de formación que se desprenden de un programa formativo y luego estamos quienes los llevamos adelante. Y hay cosas que se pueden prever, pero hay otras que no. Y en lo que no se puede prever, me parece que entra nuestra función orientadora como tutores. Incluso también no podemos prever situaciones muy particulares de alumnos y entra nuestra función social de poder ver, saber a ver qué plan de contingencia, algo para que este maestrando no deje, no abandone, porque la verdad que también está allí mi rol como tutor. Y respecto a la infoxicación que habla Julio, yo creo que la infoxicación, no sé si le entendí bien, no va dentro de la mirada de cuánta interacción yo establezco con él, sino de cuánta información le voy dando en sentido de contenidos curriculares. Porque si uno le pregunta a los maestrandos respecto a la tutoría que le genera una interacción social y un acompañamiento constante, continuo, inmediato, y todos van a decir, sí, la verdad que esto me fascina, porque al momento que hago la pregunta, inmediatamente tengo la respuesta. Me parece que yo utilizaría más el término de infoxicación respecto a los materiales que usamos, si son abundantes, cuán profundos son, y qué encadenamiento o qué articulación, tanto vertical como horizontal, tienen con los diferentes seminarios o espacios curriculares. Y algo que a mí me parece interesante para saber qué pasa en los otros espacios curriculares, yo creo que se lo resuelve simplemente con un diagnóstico, unas preguntas, entrevistas que uno le hace a los estudiantes, que yo estilo hacerlo, para saber qué seminarios cursaron, qué cosas aprendieron, cuáles son sus potencialidades, qué debilidades creen que sienten o que tienen, y qué esperan del seminario en el que van a cursar. Y a mí me parece que allí uno resuelve por lo menos en un 80% lo que planteaba, tal vez creo que es Berta, ¿no? Yo no lo vi como un obstáculo o como una situación a tener que plantear un plan de trabajo. Puedo estar equivocada. Gracias, Cristina. Escuchamos a Carla. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carla y soy docente de UMPA. Y bien, ya he participado en varias tutorías y bueno, adhiero a todo lo dicho en relación a todo lo bueno de esa red de trabajo que se genera tanto con el docente responsable como con los tutores que están
a cargo de otros grupos, asistiendo a los maestrandos que cursan ese mismo seminario. Realmente eso es fundamental, siempre surgen ideas renovadoras, modos de comunicación, soluciones. La verdad que ha sido muy, muy positivo y bueno, los docentes responsables con los que me ha tocado trabajar han sido siempre muy abiertos y han estado ahí disponibles para, si bien no es su tarea estar haciéndonos la asistencia, han estado ahí atentos a las necesidades que las preguntas, las dudas y las situaciones que han ido surgiendo. En relación a algo para mejorar, o sea, algo que a mí siempre estoy al frente de un grupo y lo coordino y lo acompaño, ya sea como docente responsable o como tutora en este caso, siempre me preocupa o me ocupa gestionar una buena comunicación, ¿no? Y bueno, con los otros colegas tutores y con la docente responsable siempre ha sido positiva. Entonces, es como que el esfuerzo de la buena comunicación lo pongo con los maestrandos, ¿no? Y bueno, en el último seminario en el que estuve, me tocó por primera vez, bueno, está bien que son maestrandos de primer año, vienen con menos experiencia y demás, pero me fue mucho más difícil la comunicación con algunos de ellos. Encontré como una resistencia al feedback negativo, o sea, no negativo en el sentido de deplorar lo que hizo, sino de esto necesita corrección, fíjate acá. Y observé en varios como una resistencia y una defensa y como una respuesta así como reaccionaria a los feedbacks que les iba poniendo en el documento, que si bien eran mi registro para después las calificaciones, el objetivo de ese feedback allí era que corrijan y mejoren y aprendan lo que no estaba. Y bueno, con las normas APA, es como que tengo ahí yo también, ahí llega un punto en el que pienso, capaz que no tengo que insistir en esto tanto, entonces les dejo, porque decirles así, fíjate las normas APA, me di cuenta que es demasiado, que no, que al próximo escrito los errores siguen los mismos. Entonces, a cada uno me tomaba el trabajo de buscar a ver en qué se equivoca, ¿no? Está citando videos y los está citando mal. Entonces buscaba y les ponía el enlace para que vean la instrucción. Fíjate que para videos de YouTube, acá podés consultar. 2, 3 me habrán agradecido ese enlace, esa información, y la usó. El resto, no. Y entonces es como que, bueno, a ver, es como que uno se queda ahí en el dilema, ¿no? Es parte, porque es discurso académico, es una maestría para la enseñanza, entonces es algo importante. Entiendo que es primer año, que fue inicio de primer cuatrimestre, uno no puede pretender que ya esté todo, pero se me hace que hace como falta ahí de concientizar en la importancia de gradualmente ir apropiándose de estas normas, ¿no? Y después, bueno, o sea, eso ha generado como un ruido, ¿no? Y maestrandos que se han quedado en no corrijo, lo dejo así porque para mí es así, o lo corregían, pero no corregían lo de las normas, ponele. Por ahí el único mensaje que les había puesto era, fíjate que no citaste el autor, no referenciaste el autor como solicita la consigna, ¿no? Y modificaban todo el trabajo, pero eso no lo cambiaban. Entonces, vos se lo decís una vez, se lo decís otra vez y ya
Pero bueno, eso a mí me quedó ahí como algo para trabajar, o sea, me hizo mucho ruido en este último seminario, y bueno, me dio la pauta de que es algo que tal vez hay que trabajar mejor con los estudiantes de primer año, que son, porque vengo más trabajando con estudiantes de segundo, y ahí ya venían como más aceitaditos. Pero bueno, eso, el resto divino, y bueno, obviamente que todo lo que podamos hacer para mejorar, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, yo es en lo único que he notado que yo en lo personal necesito encontrarle ahí una vuelta, necesito como una muletita. Así que es eso. Gracias, Carla. Me encantó eso de concientizar, ¿no? Porque también me parece que por ahí, que esa es la clave, ¿no? Que reconozcan cuál es la importancia de citar. Pero bueno, si les mostrara lo que tengo acá escrito, no sé lo que voy a poder decir, pero voy a intentar sin desorden total. Empecé con una hoja, seguí con otra, pero el desorden es exactamente el mismo. Cintia. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Gómez, soy de la Universidad Nacional de San Luis. Tengo la dicha de poder trabajar desde la primer corte en esta maestría y coincido obviamente con todos mis colegas acerca de todo lo positivo que han nombrado acerca del trabajo de las tutorías y con los profesores responsables y con las redes que se generan y con los vínculos que se generan con los tutores también que trabajamos en los distintos espacios. Si bien algunas en tutorías, en otros espacios, la verdad que la MED siempre yo creo que tiene una característica muy interesante que es la contención que hacen a sus maestrandos, y eso se nota y lo dicen, lo expresan, en muchas cuestiones, no tan solo administrativas, sino también sociales, técnicas y en muchas otras cuestiones, así que yo creo que eso es algo muy, muy lindo de destacar. Y en consonancia con varios de mis colegas, con una situación muy puntual que me ha sucedido en esta última edición, digamos, de la tutoría que tuve hasta que terminó hace pocas semanas, yo pensaba en generar, no por una cuestión de rigidez, ni pretendo, ni mucho menos, ni estructura, sino en una situación, en algo como buenas prácticas para que se den en todos los espacios, como por ejemplo, alternativas de trabajo que estén pautadas tanto como metodologías de videoconferencias, u otras cuestiones, esto como la escritura que estoy escuchando, que también me ha sucedido, las referencias a normas APAS, he recibido escritos, qué sé yo, negritas y centrados, cuestiones que por ahí hacían doler los ojos cuando uno leía, y digo, qué bueno sería que podamos tener como unas pautas centrales en todas estas cuestiones, que por ahí nos podrían ayudar también en cuestiones de evaluar, ¿no? Y tener en cuenta que por ahí todos los espacios van a tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Eso me parecía algo muy valioso, propongo, en cuestión también de evitar confusiones o evitar malos entendidos con los maestrandos, ¿sí? A mí me ha pasado que me han dicho, pero profesora, me dice, en el espacio anterior se trabajaba de esta manera, y ahora usted viene y nos cambia, por ejemplo, la forma de, o sea, la estrategia de convocar a las videoconferencias, ¿sí? Que se han generado una confusión con respecto a los horarios, porque la profesora anterior o el espacio anterior se manejaba de otra manera. Entonces ellos han tomado directamente el comportamiento de la profesora anterior, digamos. Entonces por ahí yo creo que eso sería por ahí un buen trabajo, poder generar como algunas líneas de trabajo en algunas cuestiones que nos parecen interesantes y que pueden ser transversales a todos los espacios. Eso, nada más. Gracias. Bien, muchas gracias, Cintia. Tengo un pedido de Alejandro y después creo que estoy viendo que me estarían faltando dos, que son Marcela Chiarani y María Alicia Nem. Así que Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. Sí, no abrí la cámara porque estoy en la universidad y la comunicación por ahí se traba un poco, así que para evitar sobrecargarla, mi nombre es Alejandro Carrizo, soy de la Universidad Nacional de Chilecito y también coincido que trabajar en la MED y como tutor
tiene como la sensación lindo. Así que en eso coincido con los colegas. Para agregar cosas como más puntuales y no repetir, yo creo que, o yo estaba pensando en tres cosas que me parece discutirlas. Por un lado, sería bueno que el profesor titular al finalizar la materia nos juntara y nos diera una devolución de lo que los alumnos dijeron sobre nuestro trabajo, ¿no? Porque están las encuestas y tal demás, y a veces uno no se encuentra con la encuesta o se encuentra después. Entonces me parece que estaría muy saludable para nosotros, para mejorar nuestro trabajo, que al finalizar la materia, como quieren juntándonos para hacer una especie de despedida, haya una devolución sobre lo que pasó desde la óptica de los alumnos. Después hay una cuestión que no sé cómo explicarla bien, pero las veces que me ha tocado trabajar con los chicos hay como una serie de, no sé si les pasó a ustedes, mensajes con dobles sentidos o cosas raras respecto de cómo es que nosotros construimos el diálogo con los alumnos, ¿no? Por ahí alguien dice, ay, sí, a mí me contestan todos los mensajes, a mí me contestaban en grupal, y yo no sé bien si eso es una queja de los estudiantes o es que hay una diferencia de trabajo entre nosotros, pero me llamó mucho la atención porque siempre aparece ese mensaje, ¿no? Como que hay algo que hay para preguntar por ahí, ¿qué pasa con el tema del diálogo que nosotros tenemos y el seguimiento que nosotros tenemos con los estudiantes entre dos extremos, ¿no? Entre contestar todos los mensajes uno a uno y aquel que contesta uno grupal y que no es tan continuo, ¿no? Entonces eso por ahí me lo planteo más como, no como algo cierto, sino como algo a preguntar y ver entre nosotros. Y por último, algo que sí me pasó, bueno, siempre me pasa de las citas, o sea, me tocó dirigir y uno dirige una tesis de maestría y sigue con las citas, entonces hay una especie de rebeldía y creo que todos nos enojamos con la cita y bueno, peor si después nos cambian el formato y tal demás, pero bueno, me parece que forma parte de la vida, pero bueno. Y lo que sí me parece importante, porque se planteaban cuestiones así como un poco de decir, bueno, no, a ver, voy a imponer algunas cosas, es definir los límites del aula. Muchas veces me pasa esta cuestión. Bueno, el trabajo, ¿por dónde lo envío? ¿Por WhatsApp, por correo, por su correo privado, por el correo de la MED o en el aula virtual? Mi postura es el aula virtual, porque me parece que ese es el espacio de diálogo para mostrar procesos, para mostrar dudas, pero sin embargo aparece la cuestión, me ha costado trabajar mucho y a veces tener que hacer un diálogo personal con los alumnos que se negaban a subir las cosas a los foros porque se te lo mandé por WhatsApp. Y bueno, pero el WhatsApp es mío, no es bueno, pero hay un grupo, ¿por qué no hace un grupo? Porque no quiero, porque hay un aula que tiene el espacio, o sea, porque si no tenemos el grupo de los chicos de la MED que se suman los grupos de todos los grupos que tenemos de todos los lugares por donde pasamos. Pero además de eso, que es más personal, me parece que esto de que el aula virtual sea un espacio, yo me acuerdo que tuve que decirle a uno de los profesores el año pasado, le digo, mira, es así de simple, es como que si yo te doy todo el material en una escuela real y viene un alumno y te dice, profesor, ¿puedo rendir en el aula del lado? ¿Puedo rendir en la cafetería? Y vos le vas a decir que no, porque hay un aula real donde la gente rinde. Bueno, acá pasa lo mismo, entonces... Y tuve que hacer como 3, 4, 5 veces explicar esta situación porque te lo mando por mail. No, quiero que me lo subas al aula. Entonces esa cuestión, y ellos siempre, por supuesto, como hacemos todos los estudiantes, me incluyo porque cuando uno estudia hace lo mismo, el profesor de la clase pasada me dejaba mandarlo por WhatsApp. Bueno, verdad, mentira, tanto no importa, pero me parece que es una cuestión a definir tanto como las normas APA, ¿no? Las normas APA o lo que sea. Entonces ahí me parece que esas son las tres cosas que de mí me venían haciendo como ruido. Sobre todo resalto esto de que nos den una devolución sobre qué nos pasó, cómo nos fue, amigable entre todos y que también podamos como aprender de esa reflexión final, ¿no? Gracias, Alejandro. Mariela, ¿querías agregar algo? Sí, solamente algo que planteaba Cintia y que por ahí me pareció interesante. No sé si ella lo dijo o yo me lo imaginaba cuando ella lo estaba diciendo, generar así como un espacio como muy inicial en la maestría, en donde se trabajen algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura. Voy a mencionar las normas APA porque fueron la estrella así estos últimos
Entonces, no sé, algunos aspectos que nosotros como tutores después nos encontramos como que es necesario darle una vuelta de tuerca o que detienen mucho por ahí la profundización de otros aspectos, ¿no? Competencias que por ahí deberían ya estar incorporadas y que es necesario trabajarlas, retrabajarlas. Entonces, tal vez, digo, como con el espíritu del curso de ingreso, no sé, algo así, ¿no? Algo que esté, que esté en el aula o en el espacio de la maestría y que lo puedan cursar en algún momento, pero recomendar que sea inicialmente, ¿no? Como para tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro lado, esto de la comunicación por WhatsApp, me paro en que el aula es el espacio central, ¿no? Y después el WhatsApp o no, yo creo que es algo que se establece hacia adentro del grupo, como pactos, ¿no? De horarios, central el acompañamiento de manera prácticamente constante, como decía Cristina, pero en un marco que nos posibilite vivir, ¿no? Porque por ahí, digo, hay una intoxicación de consultas en cualquier horario, ¿no? Pero me parece que estableciendo un marco, vamos andando. Y después, cada tutor, cada grupo tiene su propio, cada grupo, entendiendo el docente responsable, el tutor y los maestrandos, conforman como un estilo de realización propio. Entonces, eso también me parece que queda claro ya en los primeros tiempos, en la primera semana de que se lleva adelante el seminario. Entonces, queremos repetir el esquema, porque nos venía cómodo el esquema del seminario anterior. Y bueno, este es un seminario nuevo en donde vamos a estar atravesando problemáticas diferentes y nos vamos a manejar con estas normas de trabajo, consensuadas entre todos, pero entendiendo que llevamos adelante un seminario nuevo con las características que nos demos hacia adentro del grupo. Era eso nada más. Gracias, Mariela. Laura. No sabía cómo levantar la mano, así que estaba con mi versión. Tu versión antigua. Exactamente, la versión antigua, sí. Mi nombre es Laura Techi, soy de la Universidad Nacional del Comahue. No tengo tanta experiencia como todos los que han hablado acá, he estado en poquitos espacios curriculares, optativos, los dos que tuve, y por supuesto de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo me quedo otras cositas para, digamos, decir. Una es valorizar positivamente, como dijimos, estos espacios de relación con el docente y con los otros tutores. Y en eso sí, no tuve ningún problema en armar grupos de WhatsApp o Telegram, ningún problema porque creo que eran necesarios y la comunicación fluida ahí permanente no me afectó en mi vida personal, digamos. Así que eso, y otra cosa que valoro fundamentalmente es la coordinación local, que también estuvo ahí permanente, con cualquier problema que se fuera a producir. Algo que quería remarcar de los dos casos que me tocó a mí, que los profesores responsables fueron, la verdad, que muy buenos, o sea, nos acompañaron mucho, fue también permitirnos tener cierta permeabilidad respecto del curso, porque no todos los grupos son iguales, ¿no? Entonces, el curso está armado, por supuesto, y sin tener que cambiar los contenidos, ni nada que, digamos, que sea disciplinar o de lo que uno quería los objetivos, digamos, sí nos permitieron, o por lo menos a mí me lo permitieron,
hacer algunos cambios chiquititos en cuanto a la evaluación, una reentrega, bueno, de la metodología. Eso, la verdad que yo lo valoro mucho porque se ajusta al grupo, ¿no? O sea, cada grupo es diferente. Remarco, sí, que me gustó mucho, en la primera lo hice menos, en la segunda lo hice más, encuentros sincrónicos con los grupos al principio, en el medio, al final, inclusive en algunos casos, algunos grupitos en particular pidieron una consulta sincrónica y yo no tuve problema en hacerlo. Prefiero ese tipo de cosas y mantenerme dentro del aula o con un encuentro sincrónico a formar grupos de Telegram o de WhatsApp con los alumnos. Eso lo planteo desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto todo es discutible, pero afecta a la vida personal de cada uno de nosotros también. Porque ya dejamos de tener esa cuestión de que, o sea, yo no tuve ningún problema en contestar en forma permanente los mensajitos personales por la Moodle, estoy acostumbrada a hacerlo, por el Moodle, ningún problema, o sea, por la plataforma, yo he contestado en forma permanente todos los mensajes personales o los de los foros, ningún problema, pero abrir canales de comunicación así ya más permanentes con un número personal, me pareció que afectaba a mi vida. Entonces, me parece que en eso, bueno, por supuesto, todo lo discutible. Y bueno, se hablaba de las competencias en algún momento, y yo me había anotado, aparte de las escritas, que parece que es más como la vedette en este grupo, así, ¿no? Que pasó, pero yo me había marcado algo que noté que, con los bits, que faltaba algo de competencias de comunicación oral. O sea, cuando fueron a presentar los trabajos, a los chicos como un poco también les costó esa presentación, ¿no? Y en eso, uno que termina siendo en algunos casos director después de algún tip, ¿sí? Uno lo ve cuando el alumno va a hacer su presentación, ¿no? Esa cuestión de la comunicación oral. Y en los Meet, nosotros cuando estuvimos charlando con los chicos, bueno, ellos hicieron ciertas presentaciones, bueno, ahí se notaron algunas cuestiones, algunas falencias, ¿no? Que podríamos, digamos, reforzar en el transcurso de los diferentes espacios, para que cuando lleguen al final sea un poquito más simple ese tránsito, ¿no? Hacia la defensa. Creo que no me olvidé de nada, porque varias anotaciones, estoy como María Elena. Solo que yo en una sola hojita, María Elena, acá, mirá. No, yo no las voy a mostrar porque a ver si se les cae un ídolo. Alejandro, ¿querías decir algo más? Sí. Vuelvo a reforzar el tema del aula, porque resulta que uno va a hacer el informe final. A veces uno comparte con los colegas, con los alumnos que están, la trayectoria que han tenido los chicos. Entonces, si vos tenés registro fuera del aula, o tenés que compartir el WhatsApp grupal, o te perdiste un montón de información. Y otra cosa, que las mejores preguntas están en el WhatsApp, que son las que le salvan las dudas a todos. Entonces, yo insisto que la maestría debería focalizar, o sea, no se trata de si a mí me cuesta o no me cuesta contestar un mensaje, se trata de que el aula es el espacio que ellos tienen que entender que es natural para hacer todo lo que corresponde al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a mí me llega la pregunta del millón al WhatsApp, y entonces yo tengo que entrar al foro a decir, chicos, mire, Juancito me mandó esto. O sea, me parece absurdo, pues somos todos grandes, porque además todos entendemos, porque todos estamos acá, porque estudiamos esta cuestión de la educación a distancia, o guiada por plataformas, y sabemos que ese registro tiene un valor increíble. Entonces, si nosotros desperdigamos el registro por cuánto medio de comunicación hay, es decir, al final nos quedamos con la mitad de lo que queríamos mostrar, con la mitad de lo que queríamos reflexionar. Tenemos que empezar a juntar. ¿Y por qué? Ay, bueno, porque yo del secundario, de no sé dónde, vengo usando el WhatsApp. Bueno, la pandemia pasó, a nosotros, gracias a Dios, tenemos todas las plataformas, tenemos todas las herramientas, tenemos todos los espacios los que necesitamos para trabajar en las aulas. Entonces, por ahí nos viene esta cosa, ay, bueno, sí, pero no, es el aula es la que me permite a mí entender todo. Es genial cuando uno le dice a un chico, te sacaste un 6, mira, este es tu registro, mira, entremos, fíjate, participaste acá. Porque si no me pasabas 20 mensajes de WhatsApp y ponen una oración de 5 palabras en el foro.
y todo el proceso y toda la discusión, ¿a cuánto les pasó que el grupo dice, no, nosotros hicimos un grupo interno, discutimos todo lo mejor y te presentamos el final, una intervención en el foro? Y uno dice, y me perdí el proceso. Y yo quería conversar con ustedes sobre estas cuestiones que ustedes... No, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al WhatsApp. No, WhatsApp nada. Entonces, ahí es donde yo me quedo con la duda de decir, te tengo que aprobar porque pusiste algo fantástico resumido en 4 líneas y me perdí el proceso. Entonces, a mí me parece que esa es la cuestión que yo de algún modo quiero poner en el fondo. Es decir, tenemos el aula, tenemos la tecnología, sabemos usarla, entonces, bueno, metamos los chicos al aula virtual. Por ahí es que viene mi postura, más que si quiero o no quiero contestar un WhatsApp fuera de horario, si voy a ser más rápido, porque también, ¿cuál es la urgencia de contestar el WhatsApp a las 10 de la noche? O sea, todos entramos 1, 2, 3, 4 veces al día al aula. Si en un momento apagamos la compu porque tenemos que hacer nuestra vida. Y bueno, y los alumnos también hacen lo mismo. Y algunas veces nos quedamos hasta las 2 de la mañana y contestamos a las 2 de la mañana. Pero quiero decir que no hay una cuestión de vida o muerte entre el WhatsApp y lo que puedo contestar en un foro, lo que puedo contestar en un mail dentro del aula virtual. O sea, nadie va a morir por un desfasaje de 3 horas. Entonces, a mí me parece que esa es la idea, valorizar el aula como un espacio que va a registrar todo lo que pase en el aula, y ese proceso es lo más importante que nosotros tenemos dentro de esta modalidad de estar dando asistencia, tutoría a distancia. Era eso. Gracias, Alejandro. Bueno, tenemos un montón de pedidos. Julio, Cristina y María Alicia, en ese orden. Bueno, no, solamente para apoyar, yo creo que no se discute esto, o sea, necesitamos un registro de cómo es el trabajo grupal, y al momento de eso yo no puedo quedarme en la discusión con el alumno acerca de si trabajaron o no, o sea, ellos también lo deben entender, nosotros necesitamos, o sea, la naturaleza de esta maestría es virtual y necesitamos que quede registro. Esto está vinculado a lo que, bueno, a este concepto también a discutir de la infoxicación, ¿no? O sea, la infoxicación no está vinculada a la calidad de la información. Es la sobreinformación, la mala información, la duplicación de información, todas esas cosas que nos inquieten, nos ponen mal y bueno, y atacan el proceso de aprendizaje. Eso nomás. Bien, Cristina. Sí, yo la verdad que no he tenido esa experiencia respecto a la interacción, al seguimiento y a los registros. No sé si es que cuando me tocaron los espacios curriculares, el foro no era el espacio más adecuado para los intercambios, según la estructura didáctica que hicieron las profesoras. Pero yo no lo vi como una necesidad que se usara el aula virtual. No recuerdo lo de los foros. Lo que a mí sí me facilita, y a los estudiantes también, el uso de Telegram, no de WhatsApp. WhatsApp yo no lo utilizo porque para mí está más asociado a una cuestión social, y lo usan para todo, mientras que Telegram tiene otras bondades que yo le veo más potencial académico. Y podemos hacer los registros académicos y seguimientos y preguntas y grupos, subgrupos, mensajerías, y compartir entre todos, y a uno le permite también tener conferencias con los chicos, con los grupos pequeños o con grupos grandes, o me permite dar las explicaciones que a uno se le ocurrió porque tenía duda, entonces uno la da para todos y los alumnos aprovechan. A mí me resultó mucho más fácil y me resulta mucho más fácil, y tengo entendido también que a los estudiantes, el uso del Telegram como seguimiento, acompañamiento y como la aclaración de dudas
que ellos podían tener respecto a alguna actividad o algún trabajo. Pero no recuerdo, tal vez por la estructura en que estaban armadas didácticamente las aulas, que se invitara a que el foro sea el lugar de intercambio continuo y constante de los trabajos o de la interacción. La verdad que tendría que abrir las aulas y mirar si esa era la idea. Pero la verdad que yo siempre me sentí muy complacida y con éxito con este tipo de seguimiento de los estudiantes, ¿no? Gracias, Cristina. Bueno, tenemos la intervención de María Alicia que nos faltaba. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia Neme y, digamos, soy representante por la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, tuve el placer de trabajar en una materia como tutora. La verdad que me siento identificada, no quisiera ser reiterativa en un montón de cosas que los colegas han dicho, y me quedé con algunas, sobre todo. Una es el tema que mencionó Berta de la competencia transversal, que me parece que eso sería muy bueno que se hiciera a nivel general de la maestría, y que cada docente y tutores lo tuviéramos claro para también ir bajando líneas a los estudiantes. También he tenido mala experiencia con las normas APA, eso es un problema. Incluso he tenido oportunidad de trabajar, de corregir una tesis, y también sigue el problema, digamos, de las normas APA. Yo no sé, es el cuco de los trabajos académicos, porque no citan como corresponde, digamos, no ponen páginas, no ponen autores, años, o sea, es como un tema que yo creo que también debería ser desde el inicio trabajado en todas las materias. Bueno, en líneas generales yo destaco que ha sido muy buena la contención del docente y del coordinador local cuando fui tutora. Tuve una dificultad particularmente en mi aula, que eran dos grupos, pero estaban unidos en los chats, digamos, en los foros, perdón, ¿no? Y bueno, y por ahí se confundían quién era la tutora de quién, y bueno, se generó un poco de eso, el hecho de que en los foros participaran de las dos comisiones. Entonces a veces también me costó a mí un poco más seguir a los estudiantes míos, porque se confundían con el mar de discusiones que se arman, que son muy ricas. También me pasó, hubo una actividad del foro que los estudiantes tenían que ir como armando una idea, según una consigna, y al final poner una conclusión. Y bueno, pasó eso, que la mayoría hicieron grupito en WhatsApp entre ellos y pusieron la conclusión final. Entonces uno no podía ver, digamos, bueno, a veces esto de respetar las consignas, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que uno tiene que tratar de poner pautas de comunicación, digamos, cada tutor, cuáles va, porque bueno, veo que unos usan Telegram, otros WhatsApp y otros solamente el aula virtual. Y cada tutor supongo que hace lo que más le sirve, le conviene, es más operativo. Entonces me parece que eso puede ser un tinte personal que se le dé a cada grupo, ¿no? Coordinado por un tutor. Así que bueno, no, me parece que para mí la experiencia fue muy buena, muy enriquecedora. Los estudiantes eran muy interesantes. Y bueno, y me sentí bastante contenida. Teníamos un foro, digamos, con el docente, entre todos los tutores, y eso sí sirvió un montón, porque la duda de uno siempre sirve para el otro, y uno se va enriqueciendo de eso. Así que
fue muy buena la experiencia. Bueno, la verdad que muchas gracias a todas los comentarios y aportes que voy a tratar de ver si en este lío logré recuperar algo de todo lo que dijeron. La verdad que muy contenta por la amplia participación en este eje. Voy a empezar por las fortalezas de valorar este espacio de trabajo que, bueno, se da en el marco de este primer encuentro, pero que también estamos instalando, porque bueno, obviamente estamos en la tercer corte y se fueron generando aprendizajes en la primera y la segunda corte que nos fue configurando la necesidad de otros espacios, y lo hemos hablado con Karina en el encuentro presencial que tuvimos todos quienes estamos coordinando esta maestría, de esta necesidad de trabajos más con los distintos grupos. La mayoría reconoció este periodo previo a la implementación de trabajo con el docente responsable como un espacio vital. También decía Laura esto de, más allá de esa instancia de acuerdo y de trabajo tan bien valorado, que también la permeabilidad que los docentes responsables tienen para que los tutores puedan adecuar los espacios a las realidades de cada uno de los grupos, ¿no? Y eso, además, no nos olvidemos que nos tocó atravesar una pandemia. Eso nosotros siempre lo decimos en nuestros espacios de trabajo, que se generaron situaciones de lo más variadas. Entonces, tener esa posibilidad de ir adecuando fue muy significativo. Y además de ese trabajo previo al periodo de implementación, y que voy a recuperar algo que dijo Jackie Noriega, que es quien coordina el espacio de acompañamiento al trabajo final y que he compartido con Berta, este trabajo de las tutorías colectivas, ¿no? Que ha llamado tutorías colectivas, que nosotros también lo hemos hecho en ese espacio. Teníamos reuniones una vez por mes y nos ha enriquecido mucho. Después también esta red consolidada de tutores y con docentes responsables como un espacio que ayuda a bueno, la duda que le surge a uno, seguro que es la que después va a tener otro, entonces poder irlas compartiendo o dar distintas alternativas. ¿Qué más? Bueno, yo puse lo del coordinador local, que muchos de ustedes lo mencionaron, era como que éramos el cortafuego, ¿no? Salía el matafuego ahí a ver si resolvía el incendio. En cuanto a las debilidades, que en definitiva es para nosotros lo más importante, porque es lo que nos va marcando la agenda de trabajo. Bueno, creo que la estrella fueron las normas APA, pero yo también tengo que decir que cuando nos aprendemos las respuestas nos cambian las preguntas. Y eso en todas las reuniones que tengo de la maestría, en todas las reuniones, hablamos de lo mismo. Pero así como todos lo plantearon, también tanto Cintia como Mariela plantearon algo que tomé tanto por las normas APA como también dificultades que han manifestado respecto a la escritura académica, más allá de eso. Y también Mónica, cuando decía, bueno, algunas dificultades en cuestiones metodológicas y para definir diagnósticos de situación.
En eso en particular Cristina aclaró bueno, en la primera corte no, pero en la segunda se hizo un taller que lo dio la responsable de las prácticas como una acción. Tenemos que ver si fue la mejor, si consideramos que hay que hacer otra cuestión. Pero entre Cintia y Mariela, que decían, bueno, tener una guía de buenas prácticas o el plan de estudios prevé un taller previo, digamos, en esto de pensar qué cuestiones tecnológicas, ¿no? Como un curso de apropiación al estudio en los escenarios digitales, y creo que nos interpela a que en ese espacio al menos podamos concientizar de estas cuestiones, ¿no? No es una norma, no es un capricho, sino lo que importa en términos de lo que significa la referencia o no a lo que otro autor dijo en términos legales, inclusive para llevarlo a un extremo. Una cuestión que salió fuerte también, esto de conocer qué hicieron en otros espacios, ¿no? Bien, Cristina implementa una metodología, pero es interesante también poder plantear este trabajo articulado en esa línea también, ¿no? Tenemos que ver si son encuentros, si son resúmenes, si se ponen a disposición los materiales, digo, ver cuál es la mejor dinámica. Yo sostengo que esta dinámica, sea presencial o sea virtual, donde uno puede intercambiar, es interesante. Decía Berta esto de, bueno, cuáles son las competencias que esperamos del graduado. Es verdad, eso está en el plan, pero más allá de que esté en el plan de estudios, esa materialización hacia los espacios curriculares también es un tema que podemos analizar. Alejandro nos decía esto de el cierre del espacio, ¿no? Como una evaluación, si se quiere, de ese trabajo, que más allá de las encuestas, donde hay información que queda plasmada, siempre poder considerar estos espacios de evaluación, porque como maestría siempre la evaluación en pos de la mejora es importante. Ya termino. Laura decía esto de también la falta de competencias en la oralidad, que advirtió en algunos espacios, y digamos, no nos tenemos que olvidar de qué profesional estamos formando, entonces en qué medida uno propicia actividades, sean de presentación de un trabajo final, de generar una entrevista a un colega, no sé, de que puedan realizar podcast. Digo, hay un montón de estrategias que uno las puede plantear en orden a la mejora. Y estas cuestiones asociadas a la comunicación. No tenemos duda que el espacio institucional de comunicación, donde tienen que entregar las tareas, porque es el registro y el resguardo que nosotros tenemos, es el entorno virtual. Digo, más allá de, Cristina planteó una metodología de trabajo en la comunicación, de eso me parece importante respetar los estilos de cada docente, siempre que, bueno, quede claro de entrada, yo me comunico en este lugar, en estos tiempos. Digo, hoy esta inmediatez en la respuesta parece que tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. Entonces me parece que en eso lo que hay que poder tener, como decía Alicia, eran estas pautas de comunicación que sean claras de entrada. Bueno,
ese es el resumen. No sé, Cari, si querés agregar algo más. No, en esa línea estaba pensando también, ¿no? Esto que comentaban sobre la escritura es algo que observamos tanto en los trabajos que van presentando desde el inicio, o sea, también en el segundo año se observa eso, se acentúa en los trabajos finales. Habíamos pensado, ya lo estuvimos hablando en el grupo de gestión, la necesidad de tener un taller para la escritura académica. Siempre un problema es en qué momento se da, porque tendríamos que hacerlo superpuesto a otros espacios. Entonces, eso también lo venimos viendo, en qué momento podemos agregarlo. Tanto ese taller como también ya está en marcha un curso MOOC destinado a los docentes, que va a estar habilitado el año que viene, para también todo ese trabajo, entrenamiento en los recursos ofrecidos por la plataforma y que muchas veces no logramos aprovechar porque tal vez no conocemos bien cómo trabajan o sus posibilidades desde lo didáctico. O sea, están en marcha, hay muchas cosas que fuimos detectando y vamos tratando de dar una solución. A veces nos falta también como el tiempo para poder hacer todo, ¿no? O sea, ustedes saben que este workshop lo armamos muy rápido, pero con esta idea de decir, bueno, había que armarlo porque necesitábamos el espacio, necesitábamos hacerlo, necesitábamos encontrarnos. Muchas veces nos encontramos, pero solamente con nuestros compañeros de espacio curricular y no con todos. Entonces, lo que se pudo ver en este encuentro es que compartimos todos los que fueron exponiendo los mismos problemas, ¿no? En cuanto a lo que es escritura, los mismos problemas en cuanto a cómo elegir el recurso adecuado para la comunicación. Pudimos ver también esas ventajas que fue comentando María Elena, así que la verdad que me parece que fue un espacio muy productivo y muy bien llevado adelante por María Elena, así que bueno, de mi parte agradecer la participación. María Elena. Bueno, yo me sumo a ese agradecimiento, bueno, habernos acompañado esta hora y media, que primero pensaba, bueno, ¿qué hago 1 hora y media? Claramente yo no puedo hablar 1 hora y media, pero bueno, la verdad que me pareció súper rico y seguro que podríamos seguir hablando. Así que seguramente nos vamos a encontrar en otros espacios, que este sea el primero de muchos encuentros. Y sinceramente es muy valioso para nosotros desde la maestría todos los aportes que ustedes nos pueden dar, porque la manera de mejorar es escuchándonos y colaborando entre todos. Ni nosotros solos, ni ustedes solos pueden mejorar esto en el sentido que queremos. Es una maestría entre 7 universidades que implicó desde siempre, como les dije, un desafío muy fuerte, y creo que estoy convencida que lo sostiene el trabajo colaborativo de todos.